Bueno, 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6. Está con nosotros Adán Medellín. Adán es escritor, presentó la semana pasada uno de sus nuevos libros. Él es Premio Bellas Artes de Cuento en San Luis Potosí, Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo. Tiene muchos premios, es reconocido como un gran cuentista y estuvo aquí, cuentista en el buen sentido. Sí, no se tome a mal. Y estuvo aquí, presentó Mecánica del Eclipse, se llama su libro. Y es que nosotros, primero, te saludamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto para Viridiana y para mí que estés por acá. Qué gusto saludarlos a ti, a tu auditorio. Muchas gracias. No, hombre. Oye, Adán, primero, nosotros hace un par de semanas estábamos platicando aquí con alguien que se dedica a escribir. Y Viridiana decía, oye, ¿qué es un cuento? Y no es tan fácil definirlo. O sea, ¿cómo sé que es un cuento y no una novela, Exacto. por ejemplo? La longitud, ¿cómo funciona? Primero para entender el cuento y así ya nos metemos a tu libro para ahora sí leer. Claro, mira, por supuesto, siempre ha sido un tema de debate, ¿no? Teórico, narrativo, cómo definir al cuento, ¿no? Digamos, es un género que a veces se escapa, pero inicialmente se dice, es una narración primero breve, ¿no? Breve. ¿Qué es breve? Breve, que también es algo que tenemos que definir. Regularmente menos de 20 páginas, según la tradición editorial, ¿verdad? Tiene únicamente un suceso que se entrelaza en los hechos con un conflicto, un punto de crisis, ¿verdad? Un problema de un personaje. Entonces uno puede escribir 20 páginas, pero hay un punto central donde el personaje va a avanzar desde un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Para bien o para mal, pero se mueve. Exactamente, él se va a mover todo el tiempo y yo siempre cuando estoy hablando en los talleres o hablando con los cuentistas jóvenes o noveles, les digo, piensen en un personaje en problemas, ¿verdad? Que tiene que pasar un camino y al final de ese camino se va a transformar. Sí. Esa no estructura siempre básica. Es para niños. No, eso es también algo interesante mencionarlo. Es decir, identificamos el cuento como un género infantil porque obviamente ha funcionado en ciertos momentos de la historia para transmitir una enseñanza, tener esta función didáctica. Pero el cuento moderno es un cuento para adultos, ¿verdad? Es un cuento para lectores exigentes, lectores que tienen cierta visión o camino, y también después de ahí se puede ramificar a otro tipo de públicos. Perdón, estamos platicando con Adán Medellín, que presentó Mecánica del Eclipse. Adán, ¿no existe una historia en la que él no tenga un problema el principal y que sea una buena historia y que diga, estaba tan contento ese día que se fue a comer No sé si tendría éxito. Exacto, nos aburre lo bueno. Pero ¿por qué somos tan amantes del dolor ajeno? Claro, mira, yo creo que es algo que está muy arraigado en nuestra condición humana, ¿no? Si pensamos siempre, el origen del cuento es un origen oral. Un origen básicamente en el chismecito. Así como se reunían hace miles de años, ¿verdad? Se sentaban frente a la fogata y se contaba historias sobre un héroe, ¿verdad? O sobre una creación. Como siempre tenía que suceder algo para mantener atrapado a quien te estaba escuchando. Y si no sucedía nada que fuera conflictivo, crítico, ¿no? Profundamente emotivo, pues la gente dejaba de escuchar. Cambiaba de chismecito, ¿verdad? Pero en cambio si decías, oye, salí ayer a cazar y el búfalo que tenía que cazar resulta que sí me atacó, que sí resistió y entonces tuve yo que correr, pero al final subí a la montaña, estábamos a distancia y me pude aventar encima de él. A la gente eso le llama la atención. Que decir simplemente, hoy fue un buen día, ¿no? Y después de ese buen día, punto, ¿qué sucedió? Nadie sabe. Todo salió bien. Exactamente, y vemos cuando platicamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con este tipo de conversaciones? ¿A dónde llevan? Generalmente al silencio. Que además pasa con las noticias, ¿no? O sea, nosotros buscamos constantemente noticias buenas. Es difícil. Pero es difícil porque, pues es que hoy salió todo bien. No es taquillero. Exacto. Es eso, no es taquillero. Sí, y hay esa y eso relación. hace taquillero al cuento, entonces. Exactamente. Y también, mira, esa relación que tiene el cuento moderno con el periodismo, que mucha gente también la ha notado, ¿no? Es decir, el cuento moderno estaba relacionado con la emergencia de los diarios, de la prensa en el siglo XIX, que también necesitaba esos espacios para los lectores que estaban buscando historias y se leían, digamos, a la par o junto a las noticias del día, ¿no? O de la época. Bien. Entonces, hay una relación muy cercana también por eso en términos de extensión. Tú quieres una buena nota, la tienes que restringir, ¿verdad? La tienes que enmarcar, tienes que dar los hechos fundamentales, ¿verdad? Las leyes, y después que la persona tenga una reacción a eso que está leyendo. ¿Cualquier persona que te escucha puede escribir un cuento? Bueno, yo creo que de entrada sí, que funcione es otra cosa, eso ¿no? te voy a decir, tal vez uno muy bueno no. Claro. Yo te diría, por ejemplo, todos sabemos noticias, lo que pasa, pero a veces no todos somos capaces de transmitirlas. Pero con el trabajo, con la reflexión, ¿verdad? Con el esfuerzo y con la interacción con más personas que hagan noticias, puedes mejorar como comunicador. Igualmente puede pasar como cuentista o como narrador. Pero el chiste es hacerlo, ¿no? O sea, que anímate a escribir tu cuento. Podría ser, es que no a todos, yo creo que no a todos se les da, incluso así el arranque, la frase inicial,
Yo creo que para muchos... Bueno, decías tú el otro día la frase inicial, ¿no? Es lo claro, sí. Exacto, eso de la frase inicial es el secreto. Es el secreto, ¿no? Y hay toda una serie de técnicas narrativas que justamente piensan en eso. Cuando tú inicias un cuento, una historia, ¿verdad? También pasa con una novela. El inicio de ese texto debe de atrapar al lector. Ese es el más importante, el primer párrafo. Es muy importante porque actualmente, tienes muchos distractores, ¿verdad? Hay mucho en las redes sociales, hay muchos TikToks, hay muchos Reels, hay muchas cosas que te pueden llevar fuera del cuento. Entonces tú necesitas atrapar al lector desde el principio e invitarlo. O sea, un cuento es una apuesta narrativa, una expectativa que estás planteando que debe cumplirse al final para el lector. Me imagino un principio. No había decidido si matarla o no. Estaba por tomar esa decisión. No, bueno. Ahí está tu cuento. Ahí está mi cuento. Ya empezamos. Ya empezamos. Oye, Adán, pero platícanos. Veniste a presentar tu libro. Es el de Mecánica del Eclipse, ¿no? Presentamos 2 libros aquí en Mérida. Tuvimos Mecánica del Eclipse, que es una novela corta, y Llama la Sangre, que es un libro de cuentos. Ese es libro de cuentos, ¿no? Exactamente. Okay. Y el que traes aquí es Llama la Sangre. Llama la Sangre es un pequeño obsequio también para tu auditorio. Como quieras que lo sí, no, ahorita le pensamos. No, muchísimas gracias. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? ¿Cuentos de cuántas páginas? ¿2, 3 páginas? Son cuentos un poco más largos, alrededor de entre 8, 12 páginas máximo. Estos textos son ligados a un género que es el noir o la novela negra o el género negro, que básicamente trabaja temas sobre la violencia, ¿no? En el país. Ajá. Entonces, no es obviamente una apología a la violencia, lo que está en esto es más bien una pequeña radiografía desde el cuento de los efectos que ha tenido la violencia en diferentes comunidades del país. Okay. Yo he estado, pues por mi periplo personal, viajando por 3 estados hasta asentarme. Entonces yo salí de la Ciudad de México, viví ahí toda mi vida, me fui un tiempo a Tamaulipas y ahora estoy en San Luis Potosí. Okay. Y un poco las historias en ese camino también han servido para alimentar estos textos, que son plenamente ficticios, ¿no? Pero que sí tienen esta noción testimonial alrededor de estas historias que fui recopilando. ¿Te especializaste en cuento? ¿Es lo que más te gusta? Yo creo que es lo que más me gusta, pero también he escrito novelas, afortunadamente también novelas que han ganado premios, ¿no? Y que tienen por ahí también, estamos trabajando en la posibilidad de hacer una de ellas, una serie ya audiovisual de plataforma. Ah, qué buena. Pero yo siempre me he sentido que el lugar desde donde yo crecí y me formé es el cuento, y aprecio mucho el género, y creo que es además un género muy vigente, ¿no? Okay. Que permite muy bien ver cómo trabaja la narrativa en su nivel de mayor intensidad y de mayor interés para el lector. ¿El cuento siempre tiene una enseñanza? Porque pienso, por ejemplo, en los cuentos de Oscar Wilde, ¿no? Que siempre al final hay como una moraleja. Yo diría que más que una enseñanza, el cuento tiene una revelación para el lector. Es decir, va a revelarle algo al lector que posiblemente al verlo reflejado en el personaje le sacudirá de alguna forma. Okay. Entonces no apelará directamente a decirle no hagas esto, más bien le va a revelar algo sobre sí mismo. Le va a decir, en vez de decirle no seas egoísta, le va a decir eres egoísta. ¿Verdad? Sí, o ella no era tan buena como parecía. Exactamente. Okay. Te puedes identificar con esas cosas. Y creo que es algo que hace también que se pueda conectar también con los lectores de diferentes etapas, ¿no? Porque el cuento que está bien escrito va a regresar justamente a esa reflexión final y la irás teniendo de manera distinta según pues tu edad, tu madurez e incluso tus situaciones personales. Hay quien dice que, por ejemplo, en el caso específico de los discursos, lo que llama la atención y lo que hace fuerte un discurso de un político, de un empresario, es la sorpresa. Lo mismo debe pasar en el cuento y supongo que en la novela, porque es lo que más disfrutamos cuando me engañas como autor, ¿no? Sí. Eso buscamos, engañar a los que nos están leyendo. Sí, me gusta mucho que esta idea, digamos, del engaño también, porque nos hace pensar en que el cuento tiene obviamente una construcción, está pensado en una finalidad y en ocasiones, digamos, va a jugarse todo con una mano que está aparentemente visible, como los magos cuando íbamos a las fiestas de niños. Estás concentrado en la mano que está moviéndose y por debajo está pasando otra cosa, ¿no? Y de repente cuando aparece esa segunda cosa y te revela el sentido real del relato, te revela el personaje, te revela la situación, te quedas obviamente sorprendido y retienes, ¿no? Y mantienes tu conexión con ese texto. Entonces sí hay algo de sorpresa. Sí, eso está bueno. Y eso mantiene obviamente en vivo al lector. Está a cuadro el libro. ¿Cómo quieres regalarlo? Ay, nos la ponen difícil. ¿Por qué? Porque no es... No te lo quieres quedar, ¿no? Me la pones difícil, llame me lo ya. quiero quedar. No, es que yo todavía tengo muchas dudas. Oye, Adán, ¿siempre hay un narrador? Claro. Siempre. En un cuento siempre... O sea, están obviamente los diálogos de los personajes, pero hay una voz detrás. ¿En todos los cuentos es así? Sí, mira, la evolución del cuento, digamos, ha llevado al narrador a ser o más visible o prácticamente invisible, pero siempre existe en el sentido de que alguien, una voz, ¿no?, articula el camino que tiene el lector
para transitar la historia. Pero puede ser el principal, puede ser claro, Caperucita Roja, desde Caperucita ella Roja todo decir, el tiempo. yo Caperucita me la metí esta mañana porque quiero llevarle unos panecillos a mi abuela. Ella es su propia narradora. O puede ser el lobo diciendo, hoy, ¿verdad? En la mañana estoy esperando aquí porque me llegó el pitazo de que va a pasar Caperucita. Que por cierto, perdón, pero es que me encontré hace unos años, mi hija, cuando era niña y todavía leía, me encontré con el libro que es la otra versión de la Caperucita Roja. No sabes qué buen libro. Es la versión de la Caperucita Roja desde la versión del lobo. Y es una maravilla de cuento porque te dice, oye, es que aquí todo el mundo me están molestando, es falso, yo nada más quería ayudarla. Es buenísimo. Eso a mí me provocó un gusto por leer ese cuento, porque una cosa es lo que conoces y otra cosa es la otra versión, que se le dio la oportunidad al lobo de dar la otra versión, ¿no? Claro, y son ejemplos interesantes que el cuento justamente ha explorado. Hay rápidamente, recordarse a un escritor argentino, Jorge Luis Borges. Sí, claro. Está este mito clásico del Minotauro, ¿verdad? Que seguramente te suena, monstruo que vive en un laberinto. Y de pronto Borges lo que hace es elegir contar esa misma historia del monstruo desde la voz del Minotauro. Ok, no lo he leído, ¿ok? ¿Cómo se llama? ¿Ese libro cómo se llama? El cuento se llama La Casa de Asterión. Pero es muy interesante porque vemos justamente lo que estás diciendo, la vuelta. Esas historias clásicas que creemos conocer, de repente son distintas cuando cambiamos de punto de vista. Los villanos siempre tienen una historia interesante. Exactamente. ¿A quién va dirigido tu libro? Llama la sangre. ¿A quién va dirigido? Mira, es un libro pensado para jóvenes y adultos. Seguramente mucha gente podrá reflejarse. Son temas duros, ¿no? Tocan una grieta y una herida profunda en la seguridad en el país. Entonces, seguramente podremos conectar desde ese lugar, ¿no? Y la idea es justamente repasar lo que ha sucedido con nosotros, cómo se ha disuelto de alguna forma ese tejido social en muchas ciudades y estados del país, y tratar de encontrar a partir de las letras una reflexión y una especie pues de redención y de empatía con quienes han sufrido este tipo de situaciones. Adán, ¿dónde podemos comprar tus libros? ¿Los encontramos en todas las librerías? Sí, mira, libros por ejemplo como Llama la Sangre, que está editado por Nitropress, pueden encontrarlo en librerías como Gandhi, ¿no? Y otras librerías, digamos, de prestigio, y libros como Novela Mecánica del Eclipse, directamente en el sitio de la página. Los libros del perro es la editorial mexicana que lo hace, y también se pueden adquirir. Los libros del perro. Así se llama la editorial. Está bueno el nombre. Sí, está. Ándale, regálalo. Anímate. Vamos a regalarlo a las... no a la primera, vamos a hacerlo de manera un poco aleatoria. Las personas que nos manden el nombre del libro, que ya lo dijimos varias veces, que si se acuerdan, que nos manden el nombre del libro y por qué lo quieren. Sí, exacto. Y con eso, mándenoslo y nos WhatsApp, escribe 9992 80 86 88. Y se lo regalamos. Oye, Adán, nunca es tarde para empezar a escribir. Exactamente, la invitación siempre cuando tenemos estos espacios es decirle a la gente que escriba, ¿no? Que busque y que pienses inicialmente en algo que te conmueva a ti, puede ser de tu vida personal, de la vida de otra persona, y arranques, ¿no? Y en el camino irás encontrando justamente las preguntas que te van informando como un buen cuentista. Y yo supongo que siempre que escribes acabas dejando una parte de ti en la historia, ¿no? Me imagino, porque pues tienes que escribir de tus vivencias, ¿no? Sí, es inevitable que por más que creas que estás en la historia más lejana, algo de ti estará ahí y justamente tu carácter y tu estilo se contagiarán de eso que eres. Última pregunta, ¿tienes algún cuento favorito? Mira, es una pregunta muy difícil. Claro que tengo cuentos favoritos. No podría decir uno solo, pero lo que puedo decir es que encontrar justamente este tipo de cuentos, como dije, estos cuentos de Borges o de Cortázar o de Donetti, ¿no? Fueron una revelación para mí, primero como persona. Oye, Cortázar es pero bien difícil. Yo traté de leer Rayuela y llevo toda mi vida, bueno, no toda mi vida, llevo 10 años tratando de leer Rayuela y no puedo. Mejor dale a los cuentos primero. Sí, ¿verdad? Porque si no, llega un momento que digo, yo no tengo la capacidad para entender esto porque además el Rayuela tiene su chiste leer ese libro, es un libro complicado. Pero entonces Cortázar tiene buenos cuentos. Cortázar, Borges y obviamente muchos autores mexicanos interesantes, ¿no? Rulfo, Arriola, Inés Arredondo, etcétera. Adán, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí está el libro. Lea, busque a Adán Medellín, de verdad vale muchísimo la pena leerlo. Y la editorial es Libros del Perro, La Mecánica del Eclipse y Nitropress en el libro que vamos a leer. El libro que ándale, casi cae. Si yo quería que dijeras tú el nombre.